Dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde el chat siempre está muy activo y los leemos, señoras y señores, cuando ustedes escriben por ahí, y también a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Martes 9 de abril y Gonzalo, hoy 9 de abril ya se sabe, y ya Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, aseguró que hay una fecha para invadir Rafah. Y obviamente Estados Unidos ha dicho que no está de acuerdo con el ataque, y esa es la principal diferencia que tienen entre ambas naciones. ¿Cuándo ha dicho Netanyahu que va a invadir Rafah, un lugar en donde cuántos millones de palestinos hay concentrados? Lo que pasa, Camila, es que, el señor dijo que ya tenían la fecha, pero no dio el número, o más que el número, el día indicado. ¿Qué fue lo que dijo Netanyahu antes de darle un poco el contexto de lo que significa Rafah? El señor Netanyahu habló el día de hoy y dijo que ya definitivamente han tomado la decisión. Hay una fecha ya definida, incluso una hora para la invasión israelí a Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Rafah, Camila, digamos que es el pueblo más al sur de esa zona y es el que colinda con Egipto. Hay muchos palestinos que se han trasladado a Rafah escapando un poco de todo el ataque israelí frente a Hamas. No obstante, lo que dijo Netanyahu es que ha recibido información muy detallada, es que en Rafah todavía quedan batallones terroristas del grupo Hamas y que para poder derrotar a Hamas tienen que entrar a Rafah. Eso sí, hay que decir que también indicó que hay un avance en las conversaciones de paz que se llevan a cabo en el Cairo. Usted sabe, Camila, que hay en estos momentos, dos mesas de negociación de paz. Una en el Cairo, Egipto como veedor entre Israel y Hamas, y otra en Qatar, o en Doha en este caso, Qatar siendo el veedor de este acuerdo de paz. En ninguna de las dos mesas se ha llegado a algún acuerdo, siquiera de un cese, al menos por 2 días. No se llegan y no se logran poner de acuerdo ni Israel ni Hamas. Israel dice, oiga, devuélvanos a los secuestrados del 7 de octubre. Y Hamas dice, se los devolvemos con una condición, que nos den una gran cantidad importante de detenidos y secuestrados, dirían ellos, que están en manos de las fuerzas de defensa israelíes. Mientras eso ocurre, Camila, le puedo decir que Estados Unidos dijo ayer en la rueda de prensa que da el vocero de la Casa Blanca en horas de la tarde todos los días, nos oponemos drásticamente al ataque que se va a llevar a cabo en Rafah. Estados Unidos no acompaña a lo que pretende hacer Netanyahu porque pondría en peligro la vida de millones de palestinos. Se estima, Camila, que en Rafah hay al menos 2 millones de palestinos. Y repito, es que, Gonzalo, es el último punto. Adelante, Camila. Es que déjeme lo interrumpo sobre eso que usted está diciendo, porque quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver el mapa en donde está ubicado Rafah y donde está la Franja de Gaza y entre Israel, Egipto. Y es que, si ustedes se acuerdan de las imágenes, cuando empezaron desde Israel a decir vamos a atacar la Franja de Gaza, se tienen que desplazar los palestinos hacia el sur y se iban precisamente hacia Rafah. Son las imágenes que veíamos de familias enteras con los niños, los carros, los colchones en el techo. Y todos los desplazaron hacia el sur, casi que a la frontera con Egipto. Y ahí en donde hay una concentración y una densidad poblacional que uno no se puede imaginar porque no la ha vivido, Gonzalo, es lo que quiere entrar a atacar Benjamín Netanyahu. ¿Qué es lo que dijo Kamala Harris cuando dio una entrevista sobre las diferencias que estaban teniendo con Israel? Óigame, es que ahí hay una cantidad de millones de habitantes que donde ustedes entren, acá puede haber de verdad un derrame de sangre mucho mayor a lo que hemos visto hasta el momento. Es que el tema es muy delicado y una crisis humanitaria de unos niveles que no veíamos hace muchísimo tiempo. Es impresionante, Camila, porque, la población de Rafah
es de 150.000 personas más o menos. Los indicadores, porque hay diferentes indicadores que dan, que mencionan el número de desplazados palestinos hacia esa zona o hacia ese poblado, esa ciudad, se habla de que la población ha aumentado entre 10 y 20 veces, o sea, de 1 millón a 2 millones. Eso va a depender del análisis que usted pueda leer o de los datos que usted pueda sacar. Incluso hay otros que dicen simplemente que se ha quintuplicado la población. El punto es, Camila, es que Egipto ha dicho: nosotros no le vamos a abrir las puertas a cualquier palestino. Nosotros vamos a proteger nuestras fronteras. Lo mismo han dicho otros países del Medio Oriente. Entonces, digamos que una gran parte de la población de la Franja de Gaza, inocente sobre todo, se encuentra entre la espada y la pared porque están a la espera de que Israel entre a Rafah, pero no pueden ir a Egipto. Entonces, lo que están diciendo en Estados Unidos a Netanyahu es: oiga, esto no lo apoyamos, hay que pararlo, y mientras tanto debemos avanzar en este proceso de paz, al menos en ese estadía de paz que se busca tanto en Qatar como en Egipto, para que aquí el número de muertos no aumente. Pues esa situación que se vive en Medio Oriente sobre el conflicto, las mesas de negociación, tratando de mirar cómo se puede solucionar esta situación humanitaria que se vive en esa parte del mundo, pues vengámonos nosotros a Colombia, a nuestra situación, a nuestro propio conflicto, a nuestras propias intenciones de una negociación de paz. Y por eso quiero agradecerle enormemente al comisionado de paz, Oti Patiño, que nos acompañe a esta hora en la línea. Comisionado Patiño, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, a ti y a toda la audiencia de Blue Radio. Comisionado, es un placer hablar con usted y sobre todo para hablar sobre lo que está pasando con las negociaciones del ELN. Se sabe que la delegación del ELN viajará a la frontera con Caracas el 11 de este mes, el 11 de abril, y el presidente Gustavo Petro está reunido con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pareciera que estamos enfrentando una nueva crisis en la negociación con el ELN, ¿o en qué estamos, comisionado? Bueno, estaba planteado un nuevo ciclo, el 7º ciclo, y creo que Antonio García o la propia delegación del ELN planteó de que ese ciclo iba a ser una reunión extraordinaria. Uno, digamos, frente a eso, digamos, de decir que no va a haber ciclo y una reunión extraordinaria, pues, y que además quien va a estar al frente, según lo que yo entiendo, es el propio Antonio García. Uno diría, bueno, el proceso se congeló un tiempo, o se semicongeló, porque de alguna manera los procesos de participación han continuado, pero se semicongeló porque han llamado a consultas a todos los dirigentes que estaban en el proceso de negociación, y también, digamos, a los que estaban como delegados del ELN en el mecanismo de monitoreo y verificación. Pero, digamos, el tema de los gestores de paz todavía siguen trabajando en los temas de participación, o sea, por eso yo hablo de que estamos semicongelados. De todas maneras, ese congelamiento y la citación a una reunión extraordinaria y el hecho de que García asuma la jefatura puede significar, digamos, una decisión ya más profunda de descongelar ese proceso, lo cual puede ser bueno, en el sentido en que se pueda ya avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto. Digamos, puede también, es la otra alternativa, de que en lugar de descongelar, la cuestión se enrede un poquito más, digamos, debido a las crisis internas, pero uno esperaría de que de alguna manera esa reunión extraordinaria sirva para avanzar con mucha más rapidez y con reglas más claras. Comisionado Patiño, sin embargo, hay un punto fundamental que el ELN está planteando, y es que no está de acuerdo con la estrategia de paz que ustedes están proponiendo en el departamento de Nariño, que vincula al Frente Comuneros del Sur. Digamos que ese ha sido uno de los puntos de quiebre precisamente en la negociación con el ELN. ¿Ustedes van a continuar con esa estrategia vinculando a ese frente que pues hoy en día pareciera una disidencia de esa guerrilla? No es una estrategia nuestra, digamos, es una realidad. Ese frente, digamos, eso no fue pensado, que es lo que quiero decir. Se apareció en el camino un frente del ELN que decide él mismo, su propia comandancia,
acelerar los tiempos de un proceso de paz y tomar una decisión de paz mucho más profunda de la que se está avanzando. Y entonces, frente a eso, digamos, uno que hace, digamos, uno como comisionado de paz, ¿qué hace? Decirle, no, esperen tantico, eso hemos estado haciendo casi un año, decirle, esperen tantico hasta que la mesa de negociación no decida avanzar, y ellos cada vez diciendo, no, es que ya tenemos la decisión, y allá digan no, y luego además en el intermedio de esa situación los acusan de ser unos infiltrados, de ser enemigos, y entonces ya eso fue generando una ruptura, y entonces allí la pregunta es, ¿uno qué hace frente a esa situación? ¿Los deja tirados, los deja a merced, digamos, de los buitres, o por el contrario, digamos, uno dice, no, cuidemos eso, que es ese pronunciamiento que está haciendo, y sigamos avanzando? Bueno, cuando yo digo buitres, estoy hablando de la gente del MC, que está en el Cauca, y que está avanzando y tratando de sabotear ese proceso de paz incipiente que hay allí. Bueno, eso quería que hiciera esa precisión. Se refiere usted a una de las disidencias. Pero, comisionado, este parece un punto insalvable, el de los diálogos regionales en Nariño. Lo ha dicho Antonio García, el comandante del ELN, que eso es como una estrategia con infiltrados. No es estrategia, digamos, olvidemos de eso, que es lo que pretende García. Allá hay una crisis interna, una manifestación, yo diría que positiva, es la de un frente que decide darle celeridad, digamos, al proceso de paz. Eso no es claro, comisionado, pero permítame sobre eso preguntarle. Estamos en el escenario en que si la máxima comandancia del ELN se niega completamente a permitir que esos diálogos con ese frente en Nariño se lleven a cabo, ¿ustedes pensarían que prefieren hacer el pedacito de paz con los del ELN de Nariño, porque con los demás la cosa va muy lenta y a lo mejor no se pueden lograr resultados en los 2 años que quedan de gobierno? No, hay que hacer ambas cosas simultáneamente. Incluso en este momento estamos mirando la posibilidad de que ellos hablen, lleguen a un acuerdo, o que por lo menos continúen, digamos, y manejen sus divergencias de una manera respetuosa. Estamos tratando de que haya un encuentro entre ese frente y la dirección. Y desde luego ya es un problema de ellos, del ELN, de cómo dirimen ese acuerdo, pero la idea es que primero por lo menos haya respeto de parte y parte en sus relaciones para poder seguir avanzando sin mayores traumatismos. Y lo que yo he dicho, ojalá, digamos, el COSE, la comisión negociadora del ELN mire con curiosidad, con atención, y por qué no decirlo con simpatía, digamos, el camino que está abriendo ese frente. Hay una cosa que es una realidad, comisionado Oti Patiño, y es que esta es la mesa de diálogo que más ha avanzado con el ELN, y eso es cierto. ¿No es muy riesgoso poner a tambalear el proceso por cuenta de esa negociación también con ese Frente Comunero de Nariño? Bueno, aunque no sea mi estilo, digamos, responder con otra pregunta, ¿usted qué haría, digamos, si a usted le parece de que una gente con la cual está negociando, de pronto alguien dice, yo quiero avanzar más rápido y yo estoy ya dispuesto, y toda la gente que está aquí, ¿usted qué hace? Por eso no soy yo la negociadora de paz, ni mucho menos ni soy experta en eso, pero por eso le pregunto si no será riesgoso y no lo contemplan ustedes, que esa negociación con el ELN, que ha avanzado tanto, ponerla en riesgo por esta que parece una disidencia de esa guerrilla. ¿Y qué es lo que está poniendo en riesgo esta negociación? No, yo creo que no pone en riesgo, yo creo que al contrario, un factor dinámico, se está abriendo un camino, y por el contrario vamos a mantener a toda costa la mesa, pero a toda costa no quiere decir, digamos, dejando colgado de la brocha a la gente que está ya, digamos, trabajando, digamos, en función de la paz.
Comisionado Patiño, recientemente Noticias Caracol publicó una investigación según la cual la inteligencia militar venezolana estaría trabajando o habría trabajado en conjunto con el ELN y con el Tren de Aragua. Esa investigación, ¿qué efectos, si usted conoce esta investigación, qué efecto tiene esta investigación? Si el ELN está participando con inteligencia militar venezolana, ¿qué efecto tiene en las conversaciones? No conozco la investigación y la verdad, digamos, unas cosas tan enredadas me perturbarían mucho y no quiero meterme en esas oscuridades. Comisionado, esta es la razón por la cual el presidente está en reunión con el presidente Nicolás Maduro, la situación con el ELN y la carta que recibió Vera Grave durante el fin de semana, la crisis que hoy se está enfrentando con esa mesa. No, yo creo que la reunión, digamos, que va a haber tiene el presidente con el presidente Petro, con el presidente Maduro, tiene que ver con algo mucho más, digamos, más de Estado, más de los dos estados, que desde luego tiene que incluso ver con las relaciones con Estados Unidos, con las próximas elecciones. Recuérdese que el presidente Petro había cumplido el papel de mediador entre la oposición y el actual gobierno. Y desde luego, frente a los últimos acontecimientos, hubo un pronunciamiento del presidente Petro que parece no haber sido muy del agrado de algunos medios del gobierno venezolano, pero yo en eso, la verdad, no quiero meterme mucho porque, digamos, va más allá de mis alcances como un negociador de problemas internos de Colombia. Comisionado Patiño, permítame insistirle en lo de la investigación de Noticias Caracol, porque es que tener un grupo armado con el cual estamos negociando, con el cual esperamos que se firme la paz, pero este grupo a la vez, según la investigación, estaría colaborando con inteligencia militar de un país vecino y además en Colombia y en Chile, pues eso es muy grave. Si usted dice que no conoce la investigación, pero cuando conozca la investigación, es decir, cuando usted tenga la verificación de esos hechos, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿qué se podría pensar de las consecuencias? Porque eso es muy grave. Generalmente una investigación, digamos, generalmente son un conjunto de hipótesis que tienen alguna base, pero desde luego, pues, yo tengo que basar, digamos, mi acción mediante las percepciones más directas que yo tengo. Hasta el momento yo lo que he sentido es que, si bien es evidente que ha habido una relación entre el ELN y el gobierno y el Estado venezolano, de todas maneras yo siento que durante este proceso el Estado y el gobierno venezolano han privilegiado la relación con el gobierno y el Estado colombiano más que con el ELN. De pronto en otros momentos es posible de que el Estado venezolano haya privilegiado su relación con la insurgencia ELN, digamos, en la medida en que sintió que el gobierno colombiano hacía parte de una conspiración contra ese gobierno de allá de Venezuela. Pero, digamos, eso es parte, digamos, de lo que yo he percibido. ¿Te va a ir a Venezuela, comisionado Patiño, a esa reunión que ha solicitado el ELN y en vista que va a ir Antonio García en esa comunicación que enviaron el fin de semana? No, yo creo que nuestra delegación tiene suficiente peso y autonomía para sortear esas situaciones. ¿Usted no va a ir a la reunión? De pronto, digamos, si la delegación nuestra así lo considera conveniente, de que yo pueda ayudar, pero si no, pues no voy. No es, la crisis, repito, es una crisis fundamentalmente interna del ELN y desde luego, pues, estamos dispuestos a dar todo el tiempo posible para que ellos solucionen sus crisis. Y estamos dispuestos a ayudar de la mejor manera para que esas crisis se resuelvan de una manera respetuosa y amistosa entre las partes que componen esas crisis. Y creo que el tema comunero no es la única crisis que tiene a su interior el ELN.
Claro, y pues igual el país y aquellos que están de acuerdo con estas negociaciones esperan que puedan sortear la crisis, pero asimismo saber en qué punto van de la agenda, qué se hablaría en ese séptimo ciclo si logramos llegar a ese séptimo ciclo, porque pues los colombianos quieren pues saber cuáles son los avances concretos a los que se ha llegado en medio de esa negociación. Sí, no, yo creo que digamos que ha habido avances en los 3 primeros puntos de la agenda. Tenemos muy pendientes y eso es un tema, digamos, una deuda que tenemos con la sociedad colombiana. Hablo de ellos, nosotros, con el tema de víctimas. Hoy justamente pues es el Día de las Víctimas en Colombia. Creo que ese es un tema que cada vez se vuelve más insoslayable. Creo que es muy importante, digamos, abordarlo. Tenemos unos problemas de interpretación sobre el cese al fuego. Para el gobierno lo principal en el cese al fuego es que es la defensa de los derechos y libertades de las personas. Para el ELN no tanto. Digamos, allí hay unas interpretaciones que para ellos están basadas en la interpretación que tienen ellos del derecho internacional humanitario, que tiene unas connotaciones muy distintas a las que tiene el gobierno, porque el VIH, siendo un derecho de guerra, nosotros queremos que el VIH sea un elemento que sirva no para humanizar solamente la guerra, sino para terminar la guerra. Comisionado Patiño, le pregunto por la otra negociación, la que avanza con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, que lidera alias Iván Mordisco. ¿Es cierto que se perdió la unidad de ese grupo y que hay fracciones, o sea, disidencias de las disidencias? En este momento están igualmente en una crisis, ese proceso de ellos están en una crisis porque frente a la decisión que tuvo el gobierno de no prorrogar, digamos, el cese al fuego con la gente del Cauca debido a las tropelías que están haciendo contra las comunidades, contra los alcaldes de allá, y en general, digamos, pues tropelías que incluso llevaron a la muerte de una comunera indígena, el reclutamiento de menores, que es evidente, sobre todo en el norte del Cauca, las amenazas y la extorsión que están haciendo con los alcaldes, la negativa a afrontar todo el tema de transformación de los territorios, todo ese tema y la sospecha muy bien fundada de que ellos lo que están tratando es de aprovechar el cese al fuego para afianzar su dominio violento y para expandirse a otros territorios. De alguna manera, frente a eso, eso generó una fuerte y agria discusión entre ellos mismos. Afortunadamente, esta discusión que se llevó o que se está llevando todavía en el Caquetá, los del Cauca, los frentes del Cauca trataron de sabotearla, de decir que no se debía ir allá. Sin embargo, la gran victoria que tuvo la paz es que se logró de que la mayoría de los frentes, digamos, siguieran con una conducta consecuente con los desarrollos en contra, digamos, de del criterio, del pensamiento que tenían los frentes estos del Cauca. Estamos hablando con el comisionado de paz, Oti Patiño, a propósito de las diferentes negociaciones que se tienen en estos momentos sobre la mesa, el ELN, y ahora, pues, como ya lo decía Hugo Mario, Claudia, entramos a hablar de la negociación con el Estado Mayor Central, que es la que tiene, pues, todos los ojos puestos encima por los anuncios últimos que hicieron desde ese grupo al margen de la ley. Sí, y porque además pues es evidente que tiene una capacidad de hacer daño muy grande, como quedó demostrado con los ataques de los últimos días en Caifquibío, en Tumaco, en Cali y en Jamundí. Y por eso quiero preguntarle, comisionado, y también trayendo aquí a la conversación unas declaraciones que nos daba el congresista Ariel Ávila hace unos días, pues si realmente vale la pena continuar o no esa negociación. Usted mismo acaba de decir que hay sospechas bien fundadas de que están utilizando el cese al fuego para fortalecerse. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja del gobierno? Estoy hablando de los frentes del Cauca. Estoy hablando por eso, digamos, la idea, digamos, el criterio de empezar a territorializar, digamos, el tema de la paz también tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que mirar esos procesos, digamos, y esas organizaciones no como un cuerpo unido, sino como un cuerpo donde hay diferencias de acción y de pensamiento
en los distintos frentes sin intentar fracturarlos, pero sabiendo de que no podemos andar al ritmo del más despacioso, del más lento, del más violento. Entonces eso quiere decir, tenemos que jalonar, digamos, a los que más disposición tengan, digamos, en su disposición a la paz. Y eso afortunadamente es muy claro en el MC, de que son la mayoría de los frentes. Incluso en lo que llaman la parte central, hay, digamos, frentes de Quindío, del Tolima, del Huila, donde están mucho más cercanos de las decisiones de Caquetá que las decisiones que están tomando los frentes del Cauca. Frente a eso que usted está diciendo, ¿eso quiere decir, comisionado, que con el Estado Mayor Central, el famoso EMC de Iván Mordisco, que parece muy fragmentado, porque pues llamó la atención que en un comunicado el viernes de ellos no aparecieron las firmas de representantes de ese grupo del suroccidente del país, por ejemplo, y eso podría ser una demostración de la fragmentación, que así como con el ELN ustedes quieren plantear los diálogos regionales, con el Estado Mayor Central también, que esa misma estrategia la quieren aplicar de negociaciones por separado y a nivel regional con ellos, con los diferentes frentes del MC. Repito, no son estrategias, sino realidades. Digamos, hay distintos ritmos porque en los distintos territorios donde operan estos grupos hay dinámicas distintas, hay pensamientos distintos. Nosotros queremos, y eso es, digamos, como una cuestión lógica, no andar al ritmo, digamos, del más despacioso, del más renuente a entrar en unas conversaciones o en unas decisiones de paz. Queremos, digamos, estimular a los grupos, a los frentes que tienen una mayor decisión en temas de paz y desde luego fundamentalmente pensando en el bienestar de las comunidades, porque desde luego allí donde haya frentes que todavía sigue golpeando a las comunidades, por supuesto, digamos, nosotros no podemos seguir estimulando eso con la inacción de la fuerza pública y con la inacción de la justicia. Y por el contrario, allí donde haya una mayor decisión de paz, las comunidades puedan participar mucho más en la transformación de los territorios y el Estado pueda llevar esas transformaciones con mayor confianza y con mayor rapidez. Comisionado, entonces, en ese contexto / estrategia que usted nos ha planteado o presentado, ¿cómo queda o en qué está la negociación con la segunda Marca Italia, que es la otra disidencia comandada por Iván Márquez, pero sabemos o entendemos que es mucho más débil que la comandada por Iván Mordisco? ¿También ven como posibilidad de avanzar más con unas partes de esa disidencia que con otras, o esa está más cohesionada? No, digamos ahí... Digamos, por fortuna ellos de entrada aceptan que ellos son procesos territoriales, que desde luego los une un nombre y los une, digamos, una figura muy importante para ellos como la de Iván Márquez. Pero de todas maneras, ellos de entrada admiten que pueden haber distintos ritmos y así lo reconoce y así lo ha visto el jefe de nuestra delegación, Armando Nova. Sin embargo, todavía eso está por verse. De esta manera no nos apresuremos, digamos, a hacer un diagnóstico pues como el que podría hacerse después de un tiempo, pero hay como esa mirada tranquila de que seguramente el tema territorial va a jugar un papel muy importante. Claro, y en ese sentido del tema territorial, se pensaría que en esa territorialización de los diálogos se va a hablar con las bases, pero también son necesarios los gobernadores, la competencia o la participación de los gobernadores, y le quiero preguntar por esa posibilidad de que participen gobernadores, sobre todo en departamentos donde hay presencia fuerte del ELN y donde los gobernadores, por ejemplo en Antioquia, se oponen a la paz total. No, yo no creo que se oponga totalmente a la paz. Lo que pasa es que le da un énfasis muy grande al tema de la seguridad. Y yo creo que, digamos, hay gobernantes que le dan mucha importancia al tema de la seguridad y a veces lo oponen al tema de la paz, al tema de los diálogos, porque tienen la percepción, como muchos sectores ciudadanos, que la paz es antagonista de la seguridad. Y entonces en esa percepción priorizan el tema de la seguridad, pero creo que en un buen entendimiento con esos gobernantes podemos hermanar paz
con justicia y con seguridad. No, pero no, yo le entiendo que hay una priorización de la seguridad y eso pues es lógico en cualquier gobernante que quiera priorizar la seguridad, pero aquí estamos hablando de que el ELN, hay lugares de Antioquia donde tiene una presencia fuertísima y de verdad el riesgo de la población civil es alta. Entonces no es solamente que se esté priorizando la seguridad, sino que de verdad la población civil está en riesgo. No, pero digamos, tengamos claros que en Antioquia, por ejemplo, es un sitio donde, debido a la acción muy fuerte, eso sí, de lo que llaman ahora el Ejército Gaitanista de Colombia, o que también otra gente lo conoce como el Clan del Golfo, ha tenido una presencia muy fuerte, incluso muy fuerte, desplazando del dominio territorial algunos frentes o los frentes que operan allí en Antioquia. De tal manera que allí siento de que están el ELN en retroceso, y el tema de la inseguridad se produce más por la presencia de del grupo y la disputa, por supuesto, territorial que hay entre los distintos actores ilegales. Creo que allá en Antioquia, el MC, que por ejemplo en Arauca está de pelea con el ELN, allá hace causa común en contra de los gaitanistas. Comisionado Oti Patiño, ya que usted menciona al Clan del Golfo, ese grupo, según Crisis Group, con quien hablamos nosotros, entiendo que hace la semana pasada o unos 10 días con una de sus principales investigadoras, es el grupo más grande del país y la amenaza más grande para Colombia en términos de orden público. ¿Con ellos qué hay hoy? ¿Hay algún acercamiento? ¿Hay expectativas sobre la estrategia de negociación o sometimiento? ¿Qué hay hoy concreto con el Clan del Golfo? Pues no hay una decisión por parte del presidente de confrontarlos, de enfrentarlos, y eso es muy importante, porque desde luego es la amenaza, como usted bien dice, digamos, frente a los temas de la convivencia, de la seguridad y de la paz. Y es porque, digamos, tiene una capacidad de expansión grande, porque ellos se montan sobre la huella del paramilitarismo de Castaño en muchas regiones. Antioquia, que usted lo menciona ahora, Córdoba, todo el Urabá, digamos, de alguna manera ese nombre de Clan del Golfo no es gratuito, de tal manera que ellos tienen sus dominios allá en esas huellas que dejó el paramilitarismo en Colombia. Y desde luego, pues son una organización que tiene mucho menos ideología que el viejo paramilitarismo, que era una ideología contrainsurgente. A ellos son negocios. Y en virtud de esos negocios, pues se relacionan con comunidades, se relacionan con actores, cooptan el Estado, funcionarios del Estado en esas regiones. Son de verdad una organización de alto riesgo, justamente porque no tienen de por medio ninguna ideología. Y son extremadamente pragmáticos y avanzan, digamos, sin ninguna compasión y sin ningún reato de orden moral, ético, sobre los territorios donde ellos sienten que pueden haber actores débiles donde no haya existencia del Estado. Por eso, por lo que usted acaba de describir, comisionado Oti Patiño, que son una gran amenaza porque sabemos que es la organización más grande, ¿cuáles son los planes con el Clan del Golfo? ¿Van a caber dentro de esa paz total que están ustedes planteando? ¿Va a haber una ley de sometimiento? ¿Cómo se va a manejar el tema o simplemente a través de orden público? Hay un tema de orden público que es básico, digamos, si el Estado no opera contra ellos, indudablemente es un problema. Pero creo que en muchas partes del Estado, los funcionarios de fuerza pública y de la Fiscalía, de esta Fiscalía actual, creo que, digamos, van a operar con mucho mayor celeridad contra él y con mayor fuerza en las investigaciones que se hagan contra actores de este clan. Pero sí hay también una ocasión, digamos, de hablar, de someterse. También el Estado, y en este caso la Oficina del Alto Comisionado, estaría dispuesta a hablar, pero que tenemos que tener dos claridades: propósitos de eso cuando hablen de dialogar, ¿para qué? Y claridad, digamos, sobre con quién se va a interlocutar por parte de ellos, porque alrededor de ellos hay un enjambre de abogados, de lobistas, de avivatos,
de gente que se presenta como intermediaria y al fin y al cabo uno no sabe realmente con quién está hablando. Comisionado, todos estos procesos tienen que derivar sí o sí en una negociación de justicia. Llámese, y no importa si están reconocidos o no como actores políticos, pues lo que les interesa a ellos es no irse 1000 años a la cárcel por todas las atrocidades que han cometido. Pero ya estamos viendo que varios de los que están en negociación han dicho no nos sirve la JEP, no nos sirve el modelo de la JEP, y las mismas antiguas FARC han dicho tampoco nos está funcionando la JEP. En ese sentido, quiero preguntarle, usted pues tiene ese gran reto, ¿cómo ve la JEP? ¿Cómo ve que se puede complementar, mejorar o hacerle un organismo paralelo de cara a estas negociaciones si llegan a feliz término? Pues mire, aquí hay como 5 justicias y le cito esas 5 justicias para no hablar de otras. Está la JEP, está Justicia y Paz, está la Justicia Ordinaria, está la Jurisdicción Especial Indígena, está la Justicia Militar. Pero además de esas 5 justicias estatales, hay las justicias injustas, para emplear una paradoja, pues de los irregulares que están en los territorios. Entonces, y que aplican también a su manera una justicia que genera posibilidades de convivencia allá donde predominan las economías ilegales y donde la gente pues no puede acudir, digamos, a la justicia institucional. Entonces, tenemos ese gran reto. Y ese tema no es al fin del conflicto, yo entiendo, y en eso estamos trabajando, porque es necesario mirar en los territorios, ahí viene otra vez el tema de la territorialización, cómo empezamos a gestar una adaptación de todas y cada una de estas justicias en los territorios, para no generar otra justicia más, como digamos se implementan maneras de hacer y desarrollar e implementar esa justicia para que sea satisfactoria a los actores que operan en esos territorios. Eso quiere decir entonces, por lo que le escucho, comisionado Oti Patiño, que ustedes están apoyando el proyecto de ley del senador Correa para ajustar unos temas de justicia y paz y que estos grupos podrían utilizar como esa justicia transicional. ¿Ustedes están respaldando esa iniciativa del senador Correa? No, está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Por favor. No, por eso le pregunto, ¿esto que usted está diciendo implicaría que ustedes apoyarían ese proyecto? Usted está haciendo afirmaciones que no, digamos, y haciendo deducciones, digamos, basadas, digamos, en cosas que yo no he dicho. Pero usted no ha dicho que hay que buscar una justicia para estos grupos y que no buscar una nueva, sino mirar qué institucionalidad tenemos, y precisamente eso es lo que busca el proyecto del senador Correa. Exactamente. No, el proyecto del senador Correa, entiendo, está tratando, digamos, de crear un nuevo marco jurídico para el sometimiento, y eso, digamos, no es, digamos, solamente hasta ahora es el proyecto del senador Correa, y eso no es del todo malo, pero tampoco es bueno en el sentido en que todavía no tiene el consenso ni de la fuerza, ni de las entidades judiciales, ni tampoco de la mayoría del Congreso. Hay que mirar, hay que dejar, digamos, que eso se desarrolle para que deje de ser el proyecto del senador Correa y se convierta en un proyecto de ley realmente satisfactorio para el conjunto del Congreso y desde luego de la rama jurisdiccional. O sea que ustedes todavía no están apoyando el proyecto. Podrían llegar a apoyarlo, pero eso no todavía no lo están haciendo. Es que mi mirada no es de apoyar unos proyectos de esa naturaleza, sino, digamos, mirar cómo se desarrollan y plantear las necesidades, por supuesto, que tenemos para tener un feliz desarrollo en los términos de la justicia. Yo sé que llevamos mucho tiempo con usted, doctor Oti Patiño, pero es que teníamos muchos temas para hablar porque pues son muchos frentes los que están abiertos. Y quizá le hablo de uno último, y es que el ministro Luis Gilberto Murillo acaba de hablar ahorita en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y dijo que el gobierno está totalmente comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Sin embargo, durante casi un año llevamos oyendo a representantes de las extintas FARC que firmaron ese acuerdo, como por ejemplo Pastor Alape, que dicen que el gobierno está desmontando el acuerdo. ¿Cuál es la realidad de la implementación en estos momentos de ese acuerdo de paz?
Sí, mire, digamos, el problema es que la implementación de esos acuerdos tuvo un hueco tenaz, que fue el hueco, digamos, de la anterior administración, del anterior gobierno, cuya implementación fue terriblemente pobre y en algunos casos totalmente nula. De tal manera que hoy la posibilidad de implementar el acuerdo pasa también por la posibilidad de articular los acuerdos que hicieron en 2016 como con los nuevos acuerdos que se hagan. Cito caso, por ejemplo, el tema de cultivos ilícitos. Hoy las fuerzas con las cuales está debatiendo, con las cuales está discutiendo el tema de la paz, MC, Segunda Marquetalia, incluso el ELN, digamos, están, digamos, sobre zonas donde hay cultivos ilícitos. No todas, pero algunas sí. Entonces, o la mayoría. Entonces, eso supone que todo el tema de cultivos ilícitos ya no puede ser satisfactorio para cumplir los acuerdos del 2016, sino que toca, digamos, hacer la paz con estas nuevas organizaciones para que sea posible implementar lo 2016. No es posible hacer, digamos, sustitución de cultivos sin que se llegue a una negociación con estos nuevos actores armados. Y yo, pues ya agradeciéndole su tiempo, comisionado Oti Patiño, le tengo pues ya la última pregunta para despedirlo, agradeciéndole todos estos minutos. Y es que ustedes vivieron en el M-19 un momento muy importante para la paz del país en los años 90. ¿Qué de todo eso positivo que dejó esa negociación con el M-19 en los 90 puede aplicarse hoy o que pueda retomarse hoy para esa paz y el cese de la violencia que tanto pues esperamos todos los colombianos y pues que desde diferentes posturas políticas se busca un acercamiento distinto? De esas lecciones que quedaron en los 90, de las cuales usted fue uno de los protagonistas, ¿qué podemos aplicar hoy en el país? Pues yo trato de no copiar, trato de mirar, digamos, las cosas nuevas. Por supuesto, digamos, tengo como referencia lo que hicimos en ese tiempo, pero es como una referencia. Pero decir que tenemos verdades sobre procesos se vuelve muy complicado, porque justamente esa mentalidad de que vamos a tener unos acuerdos similares o muy parecidos y que esos son los procesos buenos, como alguna gente piensa que un proceso bueno, el proceso con las FARC del 2016 o el proceso nuestro de los años 90 o los procesos del 91 con los otros grupos guerrilleros, pues eso me parece que puede impedir que se mire las realidades de ahora, pues porque la paz, igual que la guerra, es como un camaleón, se transforma, porque el conflicto también se transforma. Esto necesita mucha creatividad, desde luego las experiencias, digamos, para no cometer errores, sobre todo para eso, no para introducir modelos, es muy importante, digamos, de tener en cuenta. Pues es el comisionado de paz del Gobierno Nacional, Oti Patiño. Comisionado Patiño, mil gracias por habernos atendido y habernos regalado estos extensos minutos para entender lo que está pasando con las negociaciones con los distintos grupos que están copando el territorio nacional. Un feliz resto de día para usted. A usted muchas gracias, Camila, y me excusa por el momentico de impaciencia que tuve. Dígame, no se preocupe, dígame cómo se llama el perro, comisionado. El de aquí, de la casa, Cuchi. Cuchi, pues dígale a Cuchi que un saludo porque estuvo bien participativo en la entrevista también. A usted mil gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Camila, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Un saludo. Ese Camila, Cuchi participa casi más que Bongo, ¿no? Porque Cuchi ahí, o sea, cuando se iba poniendo bravo el comisionado, ahí Cuchi se iba poniendo bravo también. Es que así son los perros. Sí, ellos están con sus amos, ellos lo sienten todo, usted sabe, Camila. Claro, cuando se iba poniendo bravo el comisionado, porque yo le dije que se apoyaba el proyecto del senador Correa o no, Cuchi ahí empezó a ladrar y a decir, no señor, acá no estamos apoyando ese proyecto, Ana Cristina. Camila, mira, hay una cosa muy importante para resaltar en lo que está pasando, y es que en el más reciente comunicado del Estado Mayor Central ya está firmando como FARC
no está firmando como Estado Mayor Central, sino como FARC. Y le quiero decir a usted, a los oyentes, por qué la importancia de eso, que es un desastre que esté haciendo eso. Y es un triunfo en la medida en que, por ejemplo, mandatarios, es un triunfo de por supuesto, Iván Mordisco, en la medida en que mandatarios como Federico Gutiérrez ya están hablando otra vez de FARC y no de disidencias de las FARC. Con los acuerdos de La Habana, las FARC como organización guerrillera desapareció. Ya no existe. Lo que existe son disidencias de las FARC, que son disidencias Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Si se vuelve a hablar de las FARC, se vuelve a activar todo ese proceso mental de dolor que tenemos los colombianos y de recuerdo, y esto lo que hace es, mire la gravedad, es poner en la mira a todos los firmantes que están en los territorios cumpliendo con los acuerdos de La Habana. Entonces, hablar de FARC otra vez es una cosa de deslealtad en el lenguaje de todas las cosas que han hecho estos criminales del Estado Mayor Central. Tal vez esta es la más sucia de todas, porque esto lo que hace es pegarles la lápida a todos los firmantes que están cumpliendo con los acuerdos y que están siguiendo todo lo que se hizo en el proceso de implementación y cumpliendo, tratando de ser ciudadanos. Las FARC no existen, lo que sí existen son disidencias que no obedecieron, que no cumplieron, que no entraron en los acuerdos y que ahora son unos criminales. Que no vengan a decir otra vez, a reencauchar el nombre FARC y entrar otra vez en la política electoral de servirle a la derecha para asustar a todo el mundo con que si no se elige la derecha, pues entonces otra vez es la FARC. Para mí este es semánticamente es lo más duro que ha pasado también, y Ana, es una deslealtad en el lenguaje. Pero también en parte la responsabilidad la tiene el gobierno por haber aceptado que un grupo con el que está negociando, dialogando de paz, se llame Estado Mayor Central de las FARC. Ese grupo que lidera Iván Mordisco se llama justamente así, y así lo aceptó el gobierno de Gustavo Petro. Sí, pero ellos en este momento ya están firmando FARC. Ellos están firmando FARC y las FARC ya no existen. Y el presidente, tanto Oti Patiño, el señor Oti Patiño, como todos los que están en el proceso de paz, la señora Vera Grave, los que están en las distintas organizaciones, que están en la reincorporación, y el presidente de la República deberían rechazar tajantemente que se hable otra vez de las FARC. Reactivar ese chip de dolor que tiene en la cabeza, además porque lo más grave es lo que va a pasar con los firmantes. Esto es pegarles la lápida, no se puede hacer eso. Pero mire que un oyente que nos está escribiendo al 301-764-4108 menciona que sobre lo que usted está diciendo, Ana Cristina, pues muchos grupos y cada grupo quiere llamarse de alguna manera. Y por eso estos están retomando ese nombre, que por ejemplo hay otros que mencionan que el nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia ofende la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Claro. De hecho, justo hoy se está conmemorando el aniversario número 76 de su magnicidio y por eso tenemos pues las manifestaciones alrededor del país. Pero yo no sé si se pueda culpar al gobierno nacional de que el Estado Mayor Central vuelva a firmar como las FARC. Es que eso sí me parece endilgarle pues una responsabilidad muy grande al gobierno de controlar unos grupos al margen de la ley con quien ni siquiera está pudiendo lograr tener un diálogo exitoso. No, mire Camila, primero que todo aquí es decirle al oyente, las palabras importan, el lenguaje importa, con el lenguaje construimos mundos. Por eso, aquí lo hemos dicho varias veces, al Clan del Golfo, a los criminales del Clan del Golfo, no se les puede llamar autodefensas gaitanistas, porque están evocando un personaje que la misma María Gaitán, nieta de Gaitán, dice, mi abuelo no era ni un narcotraficante, ni un asesino, ni era un criminal. Entonces, no tiene nada que ver. Autodefensas gaitanistas no se deben llamar, que ellos se quieran llamar así, ellos no se pueden llamar así, Clan del Golfo. Y por otra parte, la FARC, precisamente cuando las FARC toman el nombre de comunes, cuando son un partido político, quieren borrar ese recuerdo de dolor y tratar de reincorporarse a la vida civil. Y yo creo que ahí hay algo muy importante, y es tratar de que estas personas vuelvan a ser ciudadanos y darles una segunda oportunidad. Que hay unos criminales disidentes, claro que los hay, pero reactivar ese nombre es volver a construir ese mundo de horror que construyó las FARC antes, y que ahora estos que son disidencias, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, pues que se llamen como se llaman ellos, Segunda Marquetalia y Estado Mayor, que es como ellos se quieren llamar. Pero ¿quién ha sido el que ha alentado en parte la desobediencia y la negación del acuerdo de paz de 2016 cuando el gobierno adhiere a la teoría del entrampamiento, justificando, la huida de la justicia de Iván Márquez y de Santrich? Ahí empieza a fragmentarse y también a romperse el corazón del acuerdo cuando el gobierno adhiere a esa teoría y justifica que personas que firmaron vuelvan a armarse.
Y yo quiero recordar que estamos en el 42% del gobierno, el tiempo está corriendo, el reloj de la arena está corriendo, y el mayor temor que tienen las guerrillas y los grupos ilegales de darle la mano, de estrecharle la mano al Estado, es que el Estado no les cumpla. Y yo quiero preguntarles qué certeza tiene de que un Estado les cumpla si hay un gobierno que perdió las elecciones de medio término y que no digo que vaya a perder, pero puede perder las elecciones del 2026 y no se ha firmado nada, no se ha acordado nada. ¿Con qué tiempo le pueden asegurar a estos grupos armados de que el Estado les va a cumplir? ¿Qué tal que lleguen débiles a las elecciones? ¿Qué tal que el que gane no esté de acuerdo con lo que se está haciendo? El tiempo les está corriendo y eso, Ana Cristina, aumenta la incertidumbre de que se sigue hablando y nada ha pasado, no hay agendas concretas. Queda poquito tiempo. Queda poquito tiempo y por eso pues no pareciera que fuera a pasar mucho con esto de la paz total, pero lo cierto es que Oti Patiño, con quien acabamos de hablar, el comisionado de paz, entiende muy bien el conflicto y lo entiende, yo creo que mejor que muchas personas en el país. Y frente a lo que plantea Ana Cristina, y entiendo la indignación porque pues hay muchos que acompañan los procesos de paz que obviamente no están de acuerdo con que esta gente firme nuevamente con el nombre de las FARC, pero las ONG, los centros de pensamiento, el gobierno nacional, no los llaman FARC, los llaman Estado Mayor Central. Si hay gobernadores que nuevamente se están refiriendo a las FARC, eso es esos gobernadores en región. Pero quienes están acompañando los procesos no lo están haciendo, lo siguen llamando MC o la nueva Marquetalia y no utilizando el nombre FARC, que creo que incluso, Ana Cristina, ni en los medios de comunicación estamos utilizando ese término para referirnos a esas disidencias, ni a ninguno de esos grupos. Son ellos firmando eso y es la deslealtad de ellos en medio de la situación del país. La verdad, Camila, en medios de comunicación sí hay descachecitos. Toca decirlo que si usted le pone atención, sí ha habido descachecitos, pero bueno, uno entiende que a veces no es de mala fe. Pero esto que está pasando, esto sí es algo completamente de mala fe. Esto de restablecer ese nombre, y lo que estoy diciendo no es que le estoy echando la culpa al gobierno. Pero eso son las disidencias. Pero ellos, sí, claro, son las disidencias. Pero lo que le estoy diciendo es que en el gobierno deberían rechazar esa firma de esos comunicados a nombres de las FARC, porque el gobierno tiene que hacer un acto, o sea, es decir explícitamente, las FARC ya no existen otros grupos criminales con los que ellos están dialogando, ese es otro tema, pero que el grupo FARC como tal ya no existe porque hizo un proceso de desmovilización y hay miles de personas que están en los territorios tratando de ser ciudadanos y de tener un comportamiento civil y de reincorporarse están haciendo lo mejor contra toda la estigmatización. Entonces esto, es decir, el gobierno debería tener un papel activo en decir no les llamen FARC, son Estado Mayor Central y son Segunda Marquetalia. Así llegamos. Vamos a hacer nosotros una pausa después de esta larga entrevista con el comisionado de paz, Oti Patiño, y cuando regresemos a ver ¿por qué no ponemos más bien antes de la pausa para ver si nos podemos relajar un poco? ¿Por qué no ponemos a Bob Marley? Que yo creo que la música de Bob Marley, además ahorita tenemos números de su película, nos puede ayudar pues a ver porque además Bob Marley era uno de los que se movilizaba por el tema de la paz. Las recientes intervenciones a las EPS ayudaron al hundimiento de la reforma a la salud. Esto fue lo que respondió Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Yo no creo que el superintendente haya calculado para bien o para mal cuándo hacía las intervenciones, porque entre otras cosas las intervenciones son unos procesos administrativos complejos que no se inician 1 o 2 semanas antes, sino que vienen de un tiempo atrás, que además tienen unos elementos objetivos para saber si se debe o no se debe hacer la intervención a una EPS y pues creo honestamente que el superintendente tomó la decisión cuando debía tomarla. Ahora, que si una intervención de una EPS del tamaño de la nueva EPS o de Sanitas genera un ruido muy grande en el Congreso en un debate, pues claro, ¿cómo voy a decir que no? Claro que sí, pero no creo que eso haya sido pensado para el momento. Entiendo que es un proceso que venía y que el señor superintendente de salud sabrá explicar y sabrá defender. Recuerden que el desarrollo de esta noticia lo encuentran en bluradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio.
biopics, músicos o agrupaciones más populares de toda la historia. Y lo interesante es que la cinta de Bob Marley acaba de pasar a la cinta de Elton John. Rocketman estaba en el puesto número 5 de las películas más taquilleras de toda la historia cuando se habla de músicos o agrupaciones. Bob Marley ahora pasa al puesto número 5, luego cierra ese top 5 Walk of the Line, que es la película que habla de Johnny Cash, luego la cinta de Elvis. En el puesto número 2 está la película que habla de la agrupación de hip hop NWA, y el puesto número 1, nada más y nada menos, una película que vimos todos aquí en la mesa, Bohemian Rhapsody. Oiga, Gonzalo, ¿usted ya la vio, la de Bob Marley, o no? Sí, señora, hace rato. Yo no la he visto y tenía ganas de verla, pero resulta que una amiga me advirtió una cosa que yo no sabía, porque a lo mejor no estaba pendiente o no ha trascendido tanto, pero Bob Marley era un maltratador, un misógino. No sé si hay fuentes diferentes a una que de todas maneras hay que darle mucha credibilidad, porque es quien fue su esposa, Rita Marley. Ella sacó un libro. Ella sacó un libro que se llama No Woman No Cry, como una de las canciones famosas de Bob Marley, en el que dijo pues que él la maltrataba, que la maltrató por mucho tiempo y de muchas formas. Entonces se me vino un poco al piso, porque yo era fan absoluta. Pues digamos, en el documental dicen algo de eso. A ver, es una película, es una biopic, no es un documental. Y en la película sí hacen una referencia, creo que en una escena en donde sí se ve un acto de violencia por parte de Bob Marley hacia su esposa Rita. Pero es el eterno debate, Claudia, de separar la obra del autor. En estos momentos se lleva a cabo la producción de la película de Michael Jackson, que seguramente va a generar toda una ola de, digamos, de debate sobre si hay que ir a verla o no, por lo que era Michael Jackson. Miles Davis fue el gran jazzista de la década del 50 y considerado uno de los maestros del jazz de toda la historia. Y sí, era un misógino y le pegaba a su esposa, cosa que ni hay que poner en duda, y hay que reprochar y seguir reprochando a medida que pasan los días. La pregunta es, ¿podemos separar la obra, lo que significó la música de Bob Marley para su Jamaica en medio de esa guerra civil, de lo que era él como persona? Eso es un debate eterno. Yo lo que le digo es, no vaya al cine, porque la película, digamos, no merece que usted se gaste una platica para verla en el cine. Puede esperar que llegue a alguna plataforma y ahí vale la pena que la vea. Sube la música. Estaba intentando yo bajarle un poco el tema, el volumen, digámoslo así, a la situación de negociación con los grupos al margen de la ley, pero está muy movido y se acaba de pronunciar hace algunos minutos el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. ¿En dónde se pronunció, Lucas? Sí, señora, declaraciones del ministro de Defensa que ya comienzan a generar revuelo en algunos sectores políticos, y esto lo hizo Camila durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Esto se está llevando a cabo, Camila, en el Cantón Norte de Bogotá. Le preguntan al ministro de Defensa sobre las alertas de la fuerza pública ante la arremetida y escalada de la violencia por parte de las disidencias de Iván Mordisco, y responde que la fuerza pública está muy bien entrenada, pero que en ocasiones se relajan. Máxima alerta que desde el Comando General de las Fuerzas Militares y en cada una de las fuerzas se ha dado a todos los hombres, no solo en esta situación de ataques eventuales con drones, sino también de la posibilidad de acciones terroristas que adelanten desde estos grupos ilegales contra miembros de fuerza pública, en lo que también cada integrante de la fuerza pública tiene que estar muy alerta, saber que estamos en una situación difícil, en la que tienen que tener las mayores precauciones, seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario, es de suma atención.
Este no es un momento de relajamiento, dice Camila, el ministro de Defensa. Dice que es una situación difícil. Le preguntan sobre los ataques con drones que se empezó a conocer en las últimas horas y, por supuesto, también después del comunicado que mencionaban a Cristina más temprano de las disidencias de Iván Mordisco, en el que advierten a la población civil no acercarse a instalaciones militares o de policía. Y a propósito del sitio en donde estaba el ministro de la Defensa dando estas declaraciones, lo hace en el marco del 9 de abril, el día de la conmemoración de del Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, que este día, Claudia, se estableció en Colombia. ¿Cuándo? ¿Desde hace cuánto conmemoramos el Día de las Víctimas el 9 de abril? Este se estableció en el marco de la Ley 1448 del año 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El artículo 142 específicamente crea este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, y entonces desde esa fecha se viene conmemorando. ¿Por qué? Porque es que hay, según el registro de víctimas, casi 10 millones de personas, 9.681.288 registradas como víctimas, de las cuales el 78%, y en parte gracias a que existe, digamos, una ley de víctimas y un día dedicado a las víctimas, están en procesos de atención o de reparación. Y importante notar esto, que a veces pues de pronto a la gente no se imagina que sea así, Camila, pero son más mujeres que hombres las víctimas del conflicto. El 50,2% son mujeres y el 49,7% son hombres. Hoy pues siempre se hacen actos culturales. Hoy en diferentes comunidades, en diferentes ciudades, están haciendo actos culturales para recordar la memoria de las víctimas, y pues uno de los aspectos que a veces pasa desapercibido en materia de víctimas es el de las personas desaparecidas, Camila, porque tenemos 105.000, es que eso se dice rápido, pero cuando uno habla de, digamos, las dictaduras del Cono Sur y habla de 3.000 personas desaparecidas, nos parece un horror, pero es que en Colombia tenemos 105.000 y no nos parece tan horror, o lo dejamos como si fuera parte del paisaje, y este es uno de los aspectos que se está destacando más hoy en esta conmemoración del Día de las Víctimas. Es que es un horror, y por eso el jueves, el 11 de abril, se estrena a las 8 de la noche en RTBC un documental de parte de la unidad de búsqueda, un documental que hacen entre la unidad de búsqueda y RTBC, que se llama Por Cielo y Tierra, que es precisamente un documental que habla sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia. Que repitamos la cifra, Claudia, es importante repetirla una y otra vez para que entendamos la magnitud y no lo dejemos pasar así como si fuera un paisaje. ¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia en el marco del conflicto? Registrados, y usted sabe que siempre hay un subregistro, pero registrados 105.000 desaparecidos. 105.000 personas desaparecidas. Estamos hablando de 105.000 familias, y la mayoría, la gran mayoría, pues seguramente nunca van a encontrar a sus seres queridos. Hasta ahora, en este momento, en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hay 26.000 solicitudes de búsqueda. Estamos hablando como de la cuarta parte más o menos del total de personas desaparecidas, y hasta ahora se han logrado recuperar 1.337 cuerpos. No sé qué porcentaje es esto de 105.000, pero obviamente es muy poquito, y se han logrado entregar dignamente a sus familias para que les den sepultura 259 cuerpos, y se han encontrado de esas 105.000 personas dadas por desaparecidas 19 con vida, lo que es casi milagroso, porque pues son familias que creían que ya sus seres queridos habían sido víctimas de asesinato o de algún otro tipo de delito. Entonces son cifras escabrosas realmente, Camila, y por eso este documental es tan importante, y ojalá todo el mundo pueda verlo y entender lo que significa para 105.000 personas tener un familiar desaparecido. Mire, Claudia, de acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con el informe final del esclarecimiento de la verdad, cuando se analiza el subregistro y se pone al medio de lo que son modelos estadísticos, el cálculo que hace la Comisión de la Verdad es que la desaparición forzada, la cifra en Colombia es de 210.000. Eso está en el informe final. Hablaba con la directora de la Fundación Nidia Erika Bautista, que es una fundación que apoya buscadoras, mujeres buscadoras, y nos hacen el siguiente
siguiente cálculo. Las mujeres buscadoras de desaparecidos, y hablo de mujeres en femenino, porque el 95% de las buscadoras son mujeres, se calcula que en Colombia por cada uno de estos 210 desaparecidos hay por lo menos 2 buscadoras. Es decir, en Colombia habría por lo menos 420.000 buscadoras. Ese sería el universo provisional de buscadoras, teniendo en cuenta que hay familias, por el concepto de familia extendida, que tienen algunas etnias, como etnias indígenas o etnias afro. Lo que ellos hablarían de familia extendida querría decir que detrás de cada desaparecido podría haber hasta 5 personas. Pues una de esas buscadoras, y que es protagonista, Ana Cristina, de este documental que se llama Por Cielo y Tierra, que se estrena el jueves en la noche. Ahora quienes estaban conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver precisamente la imagen de ese documental que se estrena el jueves. Es Daniela Andrea Mostacilla. Daniela Andrea es indígena del pueblo Nasa y hace parte del resguardo San Lorenzo de Caldono en el departamento del Cauca. Y está con nosotros hoy precisamente para hablar del documental y de su historia. Daniela, bienvenida, gracias por aceptar estar hablando con nosotros el día de hoy, que se conmemora pues el Día de las Víctimas. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Mi nombre es Daniela Andrea Mostacilla, soy indígena nasa del resguardo San Lorenzo de Caldono, al nororiente del departamento del Cauca, y pues nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Este documental, que lo que queremos hacer es una invitación a que muchos colombianos se lo vean este jueves, para que no sea, como decían Claudia y Ana Cristina, que se nos vuelva paisaje esa cifra de 105.000 desaparecidos. Ustedes empezaron, Daniela, a estructurarlo ¿desde hace cuánto? ¿Hace cuánto están trabajando en este documental que vamos a poder ver los colombianos el jueves? Bueno, el documental, yo entré al proceso del documental el año pasado, más o menos finalizando el primer semestre del año 2023. El documental lo que va a hacer es que va a retratar 4 casos de búsqueda, en donde van ustedes a poder apreciar cuál es esa travesía y cuál es ese caminar lleno de obstáculos y tan espinoso que tenemos que recorrer las familiares, particularmente las mujeres que hacemos proceso de búsqueda. Van a entender ese lado humano que se perdió en el marco del conflicto armado, y van a entender de que los procesos de búsqueda que se realizan dentro de este marco son procesos humanitarios que se realizan sin ningún tipo de etiqueta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que dentro del proceso de búsqueda solamente buscamos personas civiles y lo queremos hacer llamar de alguna manera, pero nos olvidamos de aquellas personas que estuvieron dentro del conflicto armado, que empuñaron un fusil y que por diferentes contextos terminaron en estos grupos, pero que tienen una historia de vida, que antes de ser excombatientes fueron padres, fueron hijos, fueron madres, fueron hermanas, y que tienen igual derecho de tener un entierro digno, y que sus familias tienen derecho a saber dónde están, ¿sí? ¿Por qué los mataron? Y tienen derecho sobre todo a darle una dignidad a lo que fue en vida esa persona, y como lo diríamos los católicos, a darle una cristiana sepultura. Eso, digamos, como parte del proceso de reparación que exigimos las víctimas. Daniela, su caso es el de la búsqueda de su papá por muchísimos años. Sí, señora. ¿Qué nos quiere compartir de esa historia? ¿De en qué condiciones a su papá lo desaparecieron? ¿De cómo empezó usted ese proceso de búsqueda y qué logró? Bueno, mi proceso de búsqueda, actualmente yo tengo 32 años, mi proceso de búsqueda inicia a los 13 años. Mi padre fue un excombatiente del sexto frente de las FARC, mi madre también lo fue, fui abandonada en un hogar de bienestar familiar en el municipio de Caldono, Cauca, y es donde yo me crío, y digamos que al crecer empiezo a inquietarme por quién era mi familia biológica. Y a pesar de que las personas me señalaban y me discriminaban y ya habían prejuicios sobre mí por el simple hecho de lo que mi padre o mi madre hubieran sido, digamos, nunca yo tuve un prejuicio hacia ellos. Tuve claro que mi mamá está con vida, pero entonces empecé a buscar quién era mi papá. Necesitaba saber quién había sido él, dónde había muerto, tenía claro por qué lo habían matado, pero tenía también muy presente que él era mi papá. Que puede ser que para la sociedad en general él era un excombatiente, pero para mí era mi papá. Entonces yo inicio ese proceso a los 13 años, con la ayuda de la comunidad logro encontrar la fosa en donde él fue enterrado, fue dejado. Aquí jugó entonces un papel muy importante lo que fue la JEP, lo que fue la unidad,
porque a través de las audiencias, a través de las indagaciones que ellos hacen de manera interna, pues lograron verificar que el sitio que yo les había proporcionado a ellos, donde estaba la fosa común de mi papá, pues era la indicada para hacer todo el proceso de búsqueda. ¿Por qué yo ahorita hablaba sobre el lado humano? Porque mi papá fue un ser humano. Mi papá tiene ahorita el derecho a tener una sepultura digna, y yo como hija tengo el derecho a poder llorar sus restos y a poder sentirme tranquila de alguna manera de que ya no lo tengo que buscar más, ¿sí? De que no tengo que exponerme. Caldono hacia los años 90, 2000 fue un territorio bastante afectado por el conflicto armado, y realizar la búsqueda en estas condiciones implicó para mí muchos peligros, muchas lágrimas, sí, pero también me permitió encontrar la solidaridad de otras personas que me hicieron entender que las búsquedas son solidarias, son comunitarias y que son humanas. Señora Daniela Andrea, pues primero sentimos muchísimo todo lo que ha tenido que pasar, esta búsqueda que usted ha tenido que pasar desde tan chiquita, y le quisiera preguntar, pues primero, antes de que existieran la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿qué tipo de respuesta recibió usted del Estado? Y el hecho de pertenecer a una etnia indígena, ¿cómo dificultaba o hacía más expedito? No sé si era más fácil o más difícil, pero ¿cómo cambiaba eso su relación con las instituciones para la búsqueda de su padre? Antes de que, digamos, yo nunca tuve apoyo ninguno, ni del Estado, ni de alguna autoridad propia. La búsqueda la hice yo sola con el apoyo de las personas que en el camino se solidarizaron con mi proceso. El hecho de estar en un territorio indígena y que mi papá haya sido enterrado en un territorio indígena me facilitó mucho el hecho de que las personas que vinimos de un resguardo somos personas comunitarias y que logramos dejar los prejuicios de lado. Somos bastante solidarios y empáticos. Entonces, nunca dentro de este proceso los comuneros que me ayudaron se refirieron a mi papá como excombatiente, sino como mi papá. Siempre fue el caso de la niña que está buscando el papá. Nunca hicieron un comentario despectivo o que de pronto fuera discriminatorio o que llegara a hacerme sentir mal. Eso facilitó el buscar a mi papá en un territorio indígena, y es esos sentidos de pertenencia y comunidad que tenemos nosotros. En cuanto al apoyo por parte de las instituciones, nunca la tuve, por el mismo hecho de que mi papá ya ha sido un excombatiente. Digamos, era imposible que en ese tiempo el Estado quisiera indagar por saber dónde estaba una persona que había tenido pues ese rol dentro del conflicto armado. Por temor y por los mismos prejuicios que hay desde las instituciones como Fiscalía y la Fuerza Pública hacia las comunidades indígenas, nunca me atreví a buscar ayuda en ellos, porque siempre te decían como: si vas con el ejército, con la fiscalía, te pueden llevar a ti a la cárcel, porque entonces van a pensar que tú también estás involucrada en esas cosas. Entonces, digamos que decidí hacer la búsqueda por mi cuenta y apoyarme en la comunidad, apoyarme en mi comunidad, que es la base, y que, digamos, no hubiese logrado encontrar a mi papá si la comunidad de Caldono no me hubiese apoyado. A eso iba precisamente, y es a ese miedo que produce acercarse a las instituciones cuando la persona que es buscada perteneció a un grupo armado o perteneció a un grupo ilegal. Háblenos un poco sobre eso, y si en algún momento, usted dice que contó con el apoyo de su comunidad, pero si en algún momento usted tuvo amenazas o se sintió amenazada su vida por esta búsqueda cuando no tenía el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP. Digamos que hacia alrededor de los 17 años, en un momento de rabia, yo quise ir por mis propias manos a sacar el cuerpo de mi papá, donde me decían que él había estado. La comunidad se detuvo y me dijo: no, porque usted sabe que el ejército está cerca. Entonces, siempre que el ejército estuviera cerca, había cierto temor por los prejuicios que la fuerza pública tiene sobre las comunidades indígenas. Entonces eso hacía que yo me limitara. El hecho de haber sido la hija de un excombatiente generó que se tenían muchos prejuicios sobre mí y muchos señalamientos. Entonces, digamos, siempre tuve que caminar o buscar a mi papá con mucha cautela, de manera quien podía ser. Daniela, ahí se nos daña un poquitico la comunicación. Vamos a ver si
Vamos a ver si podemos retomar la comunicación porque la dejamos de oír, pero le voy a hacer otra pregunta a ver si me logra escuchar. Este documental, como ya usted nos explicaba, habla de las historias de 5 mujeres buscadoras y hemos dicho la mayoría de las buscadoras de personas desaparecidas son mujeres y hay organizaciones de mujeres como las Madres de la Candelaria que se han dedicado a buscar incluso sin el apoyo de los organismos del Estado. ¿Qué significa ser una mujer buscadora? Parece que hemos perdido la comunicación con ella, pero este es un aspecto importante, Camila, porque son las mujeres las que han abierto una cosa que no pasaba en Colombia hace, diga usted, entre 15 y 20 años, que era el dolor de estas madres, de estas abuelas, de estas hermanas, de tener personas desaparecidas y que nadie las buscara, ni la fiscalía. La noticia del momento en Blue Radio. Claudia, me disculpa que la interrumpa, son las 11 de la mañana 47 minutos, pero hay un comunicado que sale de la Fiscalía General de la Nación en donde informa que va el expresidente Álvaro Uribe a juicio y que a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió el expediente del expresidente por un reparto hace 3 meses, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el ex senador y expresidente Álvaro Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Recordemos que este es el caso que tiene el expresidente Uribe abierto por cuenta del senador Iván Cepeda. Esto fue en principio lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe cuando era senador en el Congreso de la República, cuando estaba el senador Cepeda dando un debate sobre el expresidente y su relación con el paramilitarismo. El presidente salió del recinto, yo no sé si ustedes recuerdan esas imágenes, y dijo: voy directamente a poner una demanda, una denuncia en contra del senador Cepeda por cuenta de estar difamando y por estar diciendo cosas que no son. En ese proceso, el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento senador, pasó de ser el que acusaba al acusado, porque el senador Cepeda empezó a decir y a demostrar que había cambiado y había sobornado testigos el expresidente Álvaro Uribe para que le fallaran a su favor. Ese es el proceso que en estos momentos la Fiscalía, con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pues radica escrito de acusación. En el segundo punto de este comunicado, la Fiscalía dice que la decisión del fiscal delegado fue adoptada después de 2 solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes, y que una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Palo Quemado de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que corresponde el juicio, se va a realizar la audiencia de formalización de acusación en la fecha y hora que fije la judicatura. ¿Esto qué quiere decir? Que hay juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que en la fiscalía anterior se había desestimado, pero que este fiscal delegado ante la Corte decidió que sí hay mérito para radicar esa acusación contra el exmandatario. Y por último, dice la Fiscalía en su comunicado, garantizar el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo. Esta información pues se publica por razones de interés general. Es la información que acaba de enviarse desde el búnker de la Fiscalía en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es quizá la primera gran decisión, Claudia, de la nueva fiscal general de la Nación, o de la Fiscalía, porque no es una decisión de ella, es una decisión del fiscal delegado ante la Corte, pero es la primera gran decisión que se da en esta nueva administración.
Pues sí, y eso es importante decir que no es de la fiscal propiamente, sino que es de la fiscalía, porque este es un proceso que viene hace mucho rato. La fiscalía toma el caso, le voy a decir exactamente, en agosto de 2020 se remite a la fiscalía de parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este caso, y de ahí en adelante, pues primero se le asigna a un fiscal, unos días después al año siguiente, en marzo, se hace la primera solicitud de preclusión por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Después, casi un año después, se niega la primera solicitud de preclusión por parte del juez 28 penal del circuito de Bogotá, y ya después, en mayo de 2022, se asigna un nuevo fiscal. Y bueno, son fechas que de pronto para la audiencia y ya detalles que son demasiado específicos, pero esto es algo que viene, simplemente lo que quiero anotar, desde el año 2020. Obviamente lo que uno puede de pronto esperar que suceda en estas lamentables politizaciones que se dan de todos los debates, pues es que salgan algunas personas a decir esta fiscal no nos está dando garantías porque no es sino que ya llegara, y entonces se definió algo pues que era ya como la última esperanza que tenía la defensa del expresidente Uribe, que no sucediera, y es la apertura del juicio, y se da justamente un mes después o menos de un mes después de la llegada de esta nueva fiscal, pero este es un proceso que viene de 2020. Este sería el primer presidente en Colombia que vaya a juicio, y es el primer expresidente en Colombia que va a juicio, porque recordemos que el presidente Álvaro Uribe pues decidió elegirse como senador de la República, y en medio del proceso que estaba enfrentando ante la Corte Suprema de Justicia decide renunciar a su curul, y por eso es la fiscalía quien asume después, o se creía que la fiscalía era la que iba a asumir la investigación. Pero lo cierto es que, Claudia, primer expresidente que tenemos o que va a juicio es el expresidente Álvaro Uribe. Sí, esto es lo más lejos que ha llegado una investigación contra un presidente de la República. No es un presidente en ejercicio, es un expresidente. Recordemos que hubo una investigación contra el presidente Samper en ejercicio, pero en el marco de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el caso del sonado proceso 8000, pues ese proceso no avanzó, y ahí no han avanzado pues prácticamente ninguno de los procesos. Pero uno que haya ido digamos, a la justicia ordinaria, que haya renunciado al fuero que tenía y que le permitía que fuera la Corte Suprema de Justicia la que lo procesara, pues es Álvaro Uribe Vélez, y ya vamos en que la decisión hasta ahora es, pues eso, llevarlo a juicio. Sí, recordemos que esa renuncia a su fuero de senador precisamente era para que fuera juzgado por la Fiscalía, porque precisamente era la Fiscalía donde él encontraba un territorio favorable. En ese momento estaba el fiscal Barbosa, y después ya pues de ahí para arriba, por la estructura vertical de la Fiscalía, pues ya se empezaron a surgir todas esas peticiones de preclusión que nunca triunfaron. Y recordemos que, por ejemplo, quien fue el abogado de Uribe, que es el señor Diego Cadena, pues el señor Diego Cadena está bajo medida de aseguramiento. Es la persona que trató de presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve, que está en la cárcel, y a su esposa, para que diera unas declaraciones en contra de Iván Cepeda. Entonces aquí es como una investigación que completamente se volteó. Empezó por un lado y es exactamente se volteó, dio un giro absoluto, y el que era el acusador pasó a ser el acusado, y ya finalmente pues... Eso era lo que yo le decía a Ana Cristina al principio, que recordáramos ese debate, esa imagen del expresidente Álvaro Uribe, el día en que el senador Iván Cepeda está haciendo el debate en el Senado de la República. El presidente sale y dice: voy a la Corte Suprema a denunciarlo a usted por eso que usted está diciendo. Y se va y empieza el proceso contra Iván Cepeda, y en medio del proceso es que cae el expresidente de ser el que acusa a ser el acusado por manipulación de testigos. Son muchas noticias las que están sucediendo hasta ahora en Colombia. Son las 11 de la mañana, 55 minutos. Pero vamos con una noticia muy positiva, porque nosotros aquí en Blue Radio hemos hecho una alianza con Educatec, y hemos hecho
una alianza con Educatec, que es un grupo que está enfocado en educación virtual. Y vamos a darle becas a nuestros oyentes. Precisamente vamos a darle becas con Educatec a nuestros oyentes en esta alianza en donde creemos que la educación es lo que nos hace evolucionar. Y por eso, Tata, buenos días. Cuéntele a los oyentes en qué parte está y cómo es esta alianza que vamos a tener con Educatec para quienes nos oyen en estos momentos. Es una mañana maravillosa, Camila, para contarle a todos nuestros oyentes en Colombia que estamos ubicados en el norte de Bogotá, exactamente en la 100/15, pero aquí en este mismo punto con el Grupo Educa estuvimos el año pasado en septiembre y entregamos más de 50 becas. Nuestros oyentes quedaron felices, pero la buena noticia es que Federico Ospina, el General Manager precisamente de todo este grupo, nos tiene hoy mejores noticias, más programas, doble titulación, corto tiempo para estudiar y el precio asequible. Así que lo invito a usted que me está escuchando en Blue Radio para que, mejor dicho, anote, esté pendiente, porque aquí lo que le vamos a dar son buenas noticias para terminar este mediodía. Federico, bienvenido. Bueno, un saludo a todos los oyentes y, como dice Tata, lanzamos esta segunda gran convocatoria del Grupo Educa y Blue Radio como medio aliado para 100 nuevas becas y oportunidades para todos los oyentes de ganarse becas de hasta el 80% en diferentes universidades de nuestro grupo educativo. Hablemos de esos programas porque hay carreras tradicionales, pero también hay nuevas tecnologías que llegaron para quedarse y ustedes hacen parte ya de ese portafolio. Sí, nosotros como grupo educativo estamos conformados por más de 18 instituciones y hemos traído otras instituciones para traer más becas y más oportunidades. Anexamos diferente oferta académica, ya son más de 100 programas que podrán tener las personas para escoger su oportunidad de avanzar en su carrera profesional, programas como Derechos Humanos, Administración Pública, Ciencias Políticas, pero también todas las herramientas digitales del mundo 4.0, que son los programas hoy más en día, más demandados, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y hablemos del corto tiempo para hacer esta maestría con doble titulación. Otra de las grandes ventajas, sin duda, es que van a las personas a tener la oportunidad de que tan solo en un año van a hacer dos maestrías europeas, y en la opción de la Universidad U Da Vinci de México en 15 meses con una titulación también española, es decir, 2 maestrías en tan solo 15 meses. Es una gran ventaja versus lo que encontramos en Colombia o en algunos otros países de la región. Y podemos hablarle a nuestros oyentes de Blue Radio de precios. Sabemos que hay unas becas hasta del 80%, pero ¿de qué valores estamos hablando? ¿Se puede dar ese anticipo por este medio? Claro que sí. El propósito superior de nuestro grupo es democratizar la educación y, sin duda, una de las barreras para la educación superior son los precios. Así que con estas becas de hasta el 80% hay personas que van a poder hacer sus maestrías desde los 10 millones de pesos, todo el programa completo, lo que podría estar costando un semestre académico aquí en Colombia, toda la maestría les va a costar 10 millones y lo mejor, lo pueden financiar hasta en 18 meses sin intereses, es decir, cuotas aproximadamente de 500.000 pesos para hacer su maestría en doble titulación, Europa, un solo año. Yo sé que ustedes quedaron súper antojados, por eso les voy a dar en este momento el sitio web para que en algún momento consulten y se enteren de toda la oferta académica que hay. www.becaseduca.com www.becaseduca.com, y también hay un número telefónico para que ustedes puedan llamar. Obviamente en este momento pues me imagino que se van a congestionar las líneas, pero puede guardar el teléfono también como contacto y puede solicitar toda la información. 323-809-8580. 323-809-8580. Estamos aquí precisamente con esta buena noticia para los oyentes de Mañanas Blue.